Hola, bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal encontrarás vídeos sobre las últimas novedades de revistas que más te interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora, siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están incluidos en otro sitio de revistas. Permanezca atento para disfrutar de una experiencia placentera. La repentina ruptura de Hande Erçel y Hakan Sabancı causó conmoción en el mundo de las redes sociales y las celebridades. Inmediatamente después de la separación, corrieron rumores de que la familia Sabancı estaba gestionando la situación con más calma e incluso desenfado de lo esperado. Fuentes cercanas a la familia susurran que se mantuvo una postura distante desde el principio de la relación. Se dice, en particular, que la alta visibilidad pública de Erçel causó malestar en la familia. Esta situación parece haberse agravado aún más con la ruptura. La afirmación de que se han cerrado puertas silenciosamente resuena en los círculos de poder. Con el fin de la relación, la atención se ha centrado ahora en Hakan Sabancı. Se han intensificado los rumores de que la familia quiere que Hakan se centre más en su vida empresarial que en la privada. El peso y la responsabilidad del apellido Sabancı han vuelto a cobrar protagonismo con esta separación. Se dice que Hakan Sabancı está adoptando un perfil más controlado en sus círculos sociales. Incluso su apariencia en los eventos se interpreta como más distante y seria. Este cambio sugiere que la ruptura no fue solo una decisión emocional, sino estratégica. Por parte de Hande Erçel prevalece una actitud discreta pero impactante. Cada paso que da la famosa actriz tras la ruptura se interpreta como un mensaje independiente. Sus publicaciones en redes sociales, los eventos a los que asiste y las fotos que posa están bajo escrutinio. Algunos círculos afirman que Erçel eligió conscientemente ser visible durante este periodo. Se debate si esta visibilidad se debe al deseo de provocar celos o a un esfuerzo por parecer fuerte. Aunque la respuesta no está clara, es evidente que Erçel no ha cedido. Con la postura de la familia Sabancı cada vez más clara, las afirmaciones sobre una posibilidad de reconciliación también han disminuido. Según lo que se comenta en círculos sociales, la familia ha cerrado este capítulo por completo. Se afirma que no quieren que el nombre de Hande Erçel vuelva a asociarse con la familia Sabancı. Esta firme postura ha causado sorpresa en el mundo del chisme entre famosos. Durante la relación, ambas partes presentaban una imagen muy armoniosa punto. Sin embargo, ahora es más evidente que entre bastidores se desarrollan dinámicas completamente diferentes. Los cambios en la carrera de Erçel tras la ruptura también están llamando la atención. Se dice que la bella actriz está siendo más selectiva con sus ofertas de trabajo. Se afirma que está más abierta a proyectos internacionales y que planifica su agenda exclusivamente en torno al trabajo. Esto refuerza los comentarios de que ya ha tomado una decisión. Los rumores que circulan entre bastidores sugieren que Erçel le ha dicho a su círculo cercano que ha dejado atrás sus asuntos sentimentales. Esta declaración se percibe como un mensaje silencioso, pero contundente para la familia Sabancı. Por parte de Hakan Sabancı, se percibe un silencio controlado. La ausencia de cualquier declaración o publicación sugerente hace aún más evidente esta postura. Se afirma que lleva una vida más privada bajo la guía de los mayores de su familia. Incluso en eventos privados, se dice que aparece brevemente antes de irse. Este comportamiento ha generado comentarios de que la disciplina familiar está en vigor. El silencio se ha convertido en el mensaje más contundente de esta historia.
En los círculos sociales aún se lucha por asimilar esta separación. Esta relación sigue siendo uno de los principales temas de conversación en las reuniones sociales. Mientras algunos defienden la postura de la familia Sabanci, otros creen que lo que se le hizo a Herzl fue injusto. Estos dos puntos de vista diferentes a veces crean tensión. Esta guerra silenciosa, donde cada uno elige un bando, intensifica aún más la actividad tras bambalinas. Incluso sin mencionar nombres, las miradas dicen mucho. La postura de Han de Herzl es particularmente apreciada por sus jóvenes fans. Su firme apariencia tras la ruptura se interpreta como un mensaje de que no se ha roto. Los comentaristas sugieren que ha comenzado una nueva era con sus selecciones de moda, su comportamiento y su energía. Esta actitud se considera una respuesta indirecta a la familia Sabanci. La capacidad de Herzl para transmitir tanto sin decir una palabra es notable. Mantiene una postura silenciosa pero asertiva. El círculo cercano de Hakan Sabanci afirma que este proceso no ha sido fácil para él. Sin embargo, a menudo se comentan acusaciones de una fuerte presión familiar. Se dice que las responsabilidades que conlleva el apellido Sabanci han anulado las decisiones emocionales. Esta situación ofrece pistas sobre por qué la relación no pudo durar. Se cree que Hakan Sabanci ha aceptado este equilibrio. Su silencio también se considera parte de esta aceptación. Tras la ruptura, cabe destacar que ambas partes han tomado caminos diferentes. Han de Herzl ha adoptado una personalidad más visible y activa, mientras que Hakan Sabanci se ha vuelto más introvertido. Este contraste refuerza la interpretación de que la separación era, en realidad, inevitable. La sociedad y el mundo de las noticias sobre famosos siguen de cerca este contraste. Cada nueva imagen trae consigo un nuevo debate. La historia se profundiza un poco más cada día. La afirmación de que la familia Sabanci ha cerrado las puertas sigue siendo el tema más comentado. Si esta decisión es definitiva, sigue siendo objeto de especulación. Sin embargo, según los rumores, la posibilidad de un regreso es casi inexistente. Se dice que la familia ha establecido límites claros. Esto podría haber facilitado que Herzl siga adelante. A veces, eliminar la incertidumbre es la respuesta más clara. Mientras tanto, se percibe una nueva energía en torno a Han de Herzl. Se dice que es más productiva y está más motivada. Algunos comentaristas sugieren que la separación la ha animado en lugar de hundirla. Esto plantea la pregunta de si intenta provocar celos. Sin embargo, algunos argumentan que se trata de una transformación puramente personal y que Herzl ha aprovechado este proceso a su favor. Para Hakan Sabanci, la estabilidad es primordial. Se dice que está ganando visibilidad en el mundo empresarial, centrándose en reuniones y proyectos. Se afirma que intenta cumplir con las expectativas de la familia. Esto se considera el comienzo de una nueva era para él. Su vida privada queda a un lado. Sus prioridades parecen haberse aclarado. En la alta sociedad, esta separación se describe como un punto de inflexión. Pone de relieve, una vez más, lo delicado del equilibrio entre el amor y el estatus. Se dice que la unión de dos figuras poderosas no siempre tiene un final feliz. Parece probable que esta historia se siga contando durante mucho tiempo. Y cada nuevo detalle trae a la luz viejas preguntas. La Guerra Fría continúa silenciosa, pero eficazmente. Los próximos pasos de Han de Herzl despiertan gran curiosidad. Se esperan nuevos proyectos, nuevas colaboraciones y quizás un nuevo cambio de imagen. Cada uno de estos cambios puede interpretarse como una línea trazada desde el pasado. Es evidente que Herzl no está anclada en el pasado.
Esto la mantiene en el centro de la atención de la prensa sensacionalista. Po está escribiendo una poderosa historia de regreso. Se espera que Hakan Sabanci, por otro lado, proceda de forma más controlada. Se dice que continuará su camino sin desviarse de su linaje. Esto hace que su vida privada sea aún más misteriosa. La curiosidad aumenta. Sin embargo, el silencio sigue siendo el elemento predominante en este periodo. Las respuestas se mantienen ocultas por ahora. En última instancia, esta separación se interpreta como la división no solo de dos personas, sino de dos mundos. Por un lado, la atención de la prensa sensacionalista. Por el otro, las reglas de la sociedad. El choque de estos dos mundos puede haber hecho que esta historia fuera inevitable. El tiempo dirá si las puertas realmente se han cerrado. Pero por ahora, cada uno sigue su propio camino. La Guerra Fría continúa, aunque en silencio. Nuestro objetivo es brindarle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúa siguiéndonos para seguir los acontecimientos momento a momento. Gracias por tomarte el tiempo de ver hasta aquí. Gracias a Dios que te tenemos. Te estamos agradecidos. No olvides hacernos saber tus opiniones. Leemos atentamente sus opiniones y las tomamos en consideración. Os queremos. Nos vemos con novedades. Agradecemos su paciencia al ver nuestro video hasta este momento. Onuntauntika karidodisi odisine. Endiga osenko. Estamos esperando tus comentarios.